Buenas noches tengan todos los que nos escuchan y los que nos sintonizan. Este programa se llama Feminismo Global. El propósito de este programa es poder accesar todas las ideas teóricas y las prácticas que se dan en el mundo entero con relación a la lucha de liberación e igualdad que las mujeres hemos estado buscando desde hace mucho tiempo. Espero que este programa les guste y espero que podamos traer nueva información para que ustedes también puedan moverse hacia adelante con teoría y práctica sobre lo que estamos tratando de alcanzar, que es que termine la opresión de la mujer donde quiera que ocurra. Esta noche tengo una invitada muy especial y esa invitada que tengo esta noche es una invitada que ha contribuido enormemente a mi capacidad de poder analíticamente mirar la realidad político-social de los Estados Unidos de Norteamérica. La conocí llegando aquí a este país allá en el 1978 y de ahí en adelante la contribución de esta persona en mi desarrollo intelectual con relación a los análisis que se tienen que hacer para poder entender las cosas complicadas, ella ha jugado un papel muy grande. Su nombre es Migdalia Maldonado y aquí se las presento en este momento. Migdalia Maldonado es abogada. Ha sido abogada por más de 45 años de su vida. Como abogada, ha practicado la ley no solamente como una abogada que comenzó defendiendo los derechos laborales de los trabajadores en Estados Unidos, luego que hace toda esa labor, continúa su labor y llega a ser abogada de la ciudad de Nueva York, donde comienza a bregar con la problemática que se dio en los edificios que se convierten en viviendas que se llegaron a llamar los loft boards. Luego de eso, se convierte en fiscal especial. Dentro de esa fiscalía, su función fue procesar la corrupción de oficiales que trabajaban dentro del sistema judicial. Esto se refiere a cualquier persona que interviniera en ese sistema. Y por último, se convierte en jueza en el estado de Nueva York. Esa es Migdalia Maldonado, la persona que está aquí conmigo hoy, y su conocimiento con relación a la ley es vasto. Migdalia, gracias por estar aquí conmigo y vamos a comenzar. Cuando yo llego a Estados Unidos, lo primero que ocurre entre nuestras conversaciones, la tuya y la mía, fue cuando comenzamos a hablar sobre el movimiento de la lucha por los derechos civiles. Y en ese momento yo comprendí por primera vez que yo no entendía lo que había sido esa lucha. Y si no hubiera sido por esas conversaciones contigo, yo no hubiera podido llegar a entenderla verdaderamente. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿verdad? Te lo pregunto como activista y te lo pregunto como abogada que bregó con todo esto. Las luchas de los derechos civiles fueron luchas que nacen ¿de dónde y por qué? Pues nacen de la discriminación, de la falta de protecciones que existían a nivel estatal y federal, la poca oportunidad que existía en términos de empleo y educación, y el pueblo empezó mayormente con los afro-norteamericanos en el sur, y el liderato de personas como Martin Luther King, otra persona que luchó para eso, pero era un poquito más izquierdista o radical, era Malcolm X, que era de Nueva York,
y eventualmente el comportamiento especialmente de los estados del sur, que tenían una política bien, no lo trataban de esconder, era brutal, donde la educación que les proveía a los niños afro-norteamericanos, inclusive la fundación de las escuelas, el dinero que se les otorgaba, todo eso empezó y la inigualdad entre las escuelas de los estudiantes blancos y los estudiantes negros era tan grande que empezaron a demandar al sistema escolar exigiendo más dinero, más oportunidad y acceso a la educación. Y ahí el caso llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y empieza la conversación de qué es la igualdad. Entonces, lo que podemos decir, right, que para que se diera una acción judicial legal, para que eso ocurriera, tuvo que darse todo un movimiento que no duró 3 días, sino muchos años, donde masas de seres humanos se movilizan porque están determinados a que esa realidad que tú acabas de explicar, de falta de educación propia, de discriminación constante para el posible desarrollo de las personas afro-norteamericanas, se estaban dando, pues para que eso pudiera llegar a las cortes, a lo judicial, hubo todo un movimiento masivo de seres humanos que se envuelven a demandar que eso cambie. Estoy bien ahí. Sí, pero también tenía un nivel que era crítico, era el nivel cultural. Por ejemplo, el dinero que se le otorgaba a la escuela de los niños afro-norteamericanos era mínimo, pero más importante que eso, lo que pasó también fue que a un momento cuando empezaron a usar el sistema judicial para tratar de forzar a los estados que prohibieran una educación adecuada, fue que demandaron a un sistema escolar y llegaron a la Corte Suprema. Ahí la Corte Suprema declaró que esto fue un sistema escolar del sur de los Estados Unidos. Y lo que declaró al principio la Corte Suprema fue que los sistemas escolares podían ser separados, es decir, un sistema diferente o separado de los niños blancos y de los niños negros. Y que siempre y cuando ese sistema estaba bien, sí, la educación era igual. No tenían que estar juntos los niños. Lo que ellos llamaron separate but equal. Separado pero igual. Si el sistema escolar le proveía la misma educación a los niños negros que a los niños blancos, eso estaba bien. Y ese sistema podía sostenerse. Pero ese sistema, sabíamos en ese momento, que era un sistema que no era sostenido de la misma manera porque la cantidad de recursos económicos que se asignaba para unos no era el mismo que se asignaba para otros. Pues sí. Y lo que pasó fue que eso fue la ley de los Estados Unidos por mucho tiempo, que tenían el sistema escolar podía ser separado, podían separar a los niños por raza, siempre y cuando el nivel de educación era igual, la calidad. Y eso se sostuvo así hasta que llegó otro caso, que fue el caso seminal en la Corte Suprema, donde la Corte declaró que, interesantemente,
este caso se dio y usaron unos estudios que se habían hecho por psicólogos. Y los psicólogos que habían estudiado y tratado, entrevistado a los niños negros y a los niños blancos, era que los niños negros le estaban creando unos sentidos de inferioridad. Ellos entendían que no era igual y que eso estaba teniendo un impacto bien negativo en el desarrollo del niño negro. Y la corte ahí declara que separado pero igual no se podía sostener y que tenían que ahora proveer, es decir, proveer una educación igualitaria a ambos. No le podían dar menos a los niños negros que a los niños como había sido antes. Quiero hacerte una pregunta aquí. Todo esto se está dando en los años 50, 60, 70, ¿correcto? Más en los fines de los 40 y los 50. Y yo creo que si uno lo piensa bien, parte de la razón que eso se da en términos del movimiento comunal y que se dio a nivel nacional, también pudo haber sido impactado por la Segunda Guerra Mundial. Porque durante la Segunda Guerra Mundial había segregación, claro, y los soldados negros no lo mezclaban con los soldados blancos. Pero el hecho que el pueblo negro estaba involucrado y luchó para el país, eso cambió mucho la mentalidad y la ideología y tuvo un impacto grande en la comunidad negra. Quiero hacer una salvedad aquí porque quiero señalar que el pueblo puertorriqueño, que también estaba obligado y envuelto a pelear en la Segunda Guerra y en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos le impone al pueblo puertorriqueño la ciudadanía para poder reclutar a los hombres puertorriqueños a que fueran a la Primera Guerra. La Segunda Guerra también los puertorriqueños fueron segregados. Es importante señalar esto porque es una paridad que se da entre las cosas que ocurren con todo lo que se implementa contra la comunidad afro-norteamericana y todo lo que se implementa contra la comunidad puertorriqueña, siendo esta una colonia de los Estados Unidos. Y quiero señalarlo porque a veces la gente piensa que los puertorriqueños somos ciudadanos norteamericanos y no se dan cuenta que nuestro país es una colonia de los Estados norteamericanos. Quiero hacer esa salvedad en este momento. Pero te hice la pregunta de los 60, los 40, los 50, porque existe una constitución en esta nación antes de los 40, de los 30, de los 50. Y que esa constitución cuando se crea, para empezar, con las primeras 13 colonias que le declaran la guerra, la revolución a Inglaterra. Al ganar los Estados Unidos esa revolución, crean una constitución. Y en esa constitución, ¿cuáles son las garantías que se le dan a todas las personas que vivían en esas 13 colonias? Pues la Constitución declara que a ninguna persona se le van a estar deprivados de la igualdad de la ley. Que a ninguna persona se le va a privar de la igualdad de la ley. Lo repito, porque es muy importante que empecemos a entender cómo la Constitución de Estados Unidos ha ido progresando y cambiando y por qué. Pero aunque eso se declara, también uno de los problemas que se crea cuando pasa en la Constitución es que el sur, los estados del sur, estaban preocupados
de que no iban a tener una representación igual a los estados del norte por la cuestión de la población y número de gente en sus estados. Y una de las maneras que bregaron con eso era declarar, y el problema era que había una población grande de afro-norteamericanos. Y el problema era si se le iba a dar el derecho al voto a ellos y cómo iban a contar la gente de cada estado para decidir cuántos representantes iban a tener. Porque en ese momento todavía Estados Unidos abrazaba y sostenía la esclavitud. Sí, y lo que pasó fue que decidieron que al pueblo afro-norteamericano lo iban a contar de 3/5 de una persona. So, cuando uno contaba el número de la población, no era una persona, si habían 5,000 negros, no se iba a contar como 5,000 negros, porque iba a ser 3/5 de ese 5,000. Por tanto, So, tenían que sumar menos, unos cuantos negros sí, para poder completar un ser humano. Sí, pero el problema también es que en ese entonces, cuando empezaron las elecciones y eso, no todo el mundo podía votar. Las mujeres no podían votar. Y la gente, mucha gente afro-norteamericana no podía votar, especialmente en el sur, porque había requisitos para poder votar. Tenía que ser dueño de propiedad. Había unos requisitos que por definición el pueblo afro-norteamericano no podía tener. So, en verdad, no, aunque decían que tenía el derecho a votar, no lo tenían. Y la mujer, no le dieron el derecho al votar a mujeres, yo creo hasta en 1917. Y ahí tuvieron que hacer una enmienda para permitir que las mujeres votaran. Los Estados Unidos crea esta constitución donde en términos generales el pueblo hoy podría creer, podría entender que esa constitución fue una constitución creada representando a todas las personas que habían en esta nación en ese momento. Absolutamente no. Solamente entonces esa constitución se construye para representar ¿a quién? A los hombres blancos, con propiedad. O sea, que si eras un hombre blanco y no tenías propiedad, tampoco tenías el derecho. No, porque en ese entonces uno tiene que recordarse que habían gente de la población blanca que también tenían una forma de esclavitud. Lo que se llama servitud. Exacto. Ok, entonces cuando miramos esa constitución, que en el momento que se da esa revolución, la revolución estaba pidiendo, demandando que Inglaterra no continuara la explotación y la opresión de los que estaban en esta nación norteamericana y querían que fueran tratados como seres humanos igual a cualquier otro ser humano en Inglaterra o en cualquier otra parte del mundo. Esa era la supuesta intención. Pero en la práctica, esa constitución cuando se crea, establece unos principios que no facilitaron que el negro pudiera votar o participar, que el blanco pobre pudiera participar o votar, o que la mujer, no importa a qué clase social pertenecía, pudiera participar y votar. ¿Entendí eso bien? Sí, pero también tiene que entender que en ese entonces histórico había una lucha bien grande entre los estados del sur, que eran los que llevaban y tenían el sistema de esclavitud, y los estados del norte. Y la única razón que pudieron pasar la Constitución
eran compromisos. El sur estaba preocupado que si había más gente en el norte, ellos iban a perder representación y tener menos voz en la política del país. Hubieron muchos compromisos para conseguir que se pasara la Constitución, si no, no hubiera pasado. Y eso se refleja en la Constitución. Entonces, lo que estamos hablando ahí es como lo que hemos estado discutiendo en este programa con la profesora Madeline Román, que es relacionado a la complejidad, las teorías de la complejidad y el conflicto que crea las teorías de la complejidad. Que en ese momento, la complejidad de poder crear una constitución que representara por igual a todo el mundo, tenía una complejidad de muchos grupos donde los estados del sur entendían que financiera y política y socialmente iban a perder porque la composición poblacional de ellos no incluía la misma que tenían los estados del norte, donde la población era más mezclada, donde la población aceptaba ese tipo de interacción entre blancos y negros y blancos pobres, y para ellos poder llegar a un acuerdo entre los estados del sur y los estados del norte con relación a esta constitución, entonces se crean unas regulaciones judiciales que establecen dentro de la Constitución no una igualdad, pero unos beneficios extras hacia el sur para que la Constitución pudiera ser aprobada. Sí. Así es como eso se da. Se da así, hace mucho compromiso y los estados del sur en gran medida eran estados de agrícola y no de la industria. La revolución industrial afectó mucho la relación entre el sur y el norte, pero los compromisos tenían que ser, porque ellos exigieron que si no se le otorgaba ciertos derechos a los estados del sur, no iban a firmar la Constitución. ¿Y cuál era la consecuencia si ellos no la firmaban? No iba a haber una Constitución. Y el problema es que, parte del problema también era la cuestión que se da en términos de la guerra civil. Y los conflictos que existían eran económicos, en gran medida social, y el norte, por ejemplo, un ejemplo de una decisión que se tomaba, los estados del sur, había muchos esclavos que se escapaban y se fugaban y hacían pasaje para ir al norte, escondiéndose, a la escondida. El problema era... Dicho sea de paso, se escondían haciendo túneles, right? Sí. Para ir por debajo de la tierra y poder llegar a otra parte del territorio que se consideraba norteamericano o norte. Sí. Okay. Eso me acuerda un poquito a lo que pasa cuando la gente cruza la frontera de un lado a otro. Exacto. Y el problema fue que si se seguía ese comportamiento de parte de los esclavos, el sur iba a perder mucha población y iba a impactar seriamente la economía, porque como era tan basado en la agricultura, iban a perder la mano de obra, que eran los esclavos. Y pregunto, ¿había un movimiento abolicionista en el norte? Sí, en gran medida empezó en Massachusetts, el abolitionist movement. Y era basado de gente del norte, por ejemplo, especialmente en Massachusetts, que eran gente religiosa y estaban en contra de la esclavitud. Y lo que pasa, hay una decisión que llega a la Corte Suprema, que era qué iba a pasar si un esclavo se escapaba del sur y entraba al territorio del norte.
si era permisible permitir que ese esclavo sería libre. Porque en ese entonces era, si tú te salías del estado del sur, tú ibas a reclamar la libertad de la esclavitud. Ya hay una decisión que se llama Dred Scott Decision de la Corte Suprema, donde se debate y se trae a la cuenta ese argumento. Si iban a permitir que una persona del sur negra que se iba a fugar al norte, si esa persona adquiría libertad. Aquí debemos establecer entonces que no debemos creer, ¿verdad? No debemos pensar que los Estados Unidos, antes de la revolución, durante el tiempo que Inglaterra controlaba todo el territorio, que los Estados Unidos eran una nación contigua, junta y única, pero que cada uno de esas colonias, en aquel entonces colonias, que se llamaban Massachusetts, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, no me acuerdo ahora de todas, pero que todos y cada uno que tenían esos nombres no eran un estado federado, eran simplemente unas colonias que le pertenecían a los ingleses con relación a cómo los ingleses decidían que aquí esas colonias que pasan a ser estados eventualmente funcionaban legalmente y judicialmente. Pero el conflicto era mucho más grande con eso porque uno puede decir, se tiene que hacer bien claro que toda persona, estoy hablando de gente blanca que tenían derecho, tenían dos ciudadanías. Ajá. La ciudadanía del estado donde vivían y ciudadanía a nivel federal de los Estados Unidos. Y los estados, cada estado tenía su propia constitución y establecían diferentes reglas y otorgaban diferentes derechos a su población en diferentes estados, no eran igual. ¿Pero eso es antes de la revolución o posterior a la revolución? Ambos. Se daba antes y después. Sí, porque en ese entonces no existía la Constitución todavía. Cuando se da la independencia de Inglaterra, no es al mismo tiempo que los estados se declaran que no van a ser parte de Inglaterra y hay guerra y después tienen que pasar una constitución. Eso no ha pasado todavía. Lo que pasa es que los estados... Pero no eran estados, eran colonias, porque pasan a ser estados una vez se da la revolución, ¿right? Sí, pero todavía no existe una constitución. Sí, no, eso lo entiendo, pero es que no quiero que confundamos esos dos momentos. Antes de la revolución, los diferentes lugares que se llaman Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, eran colonias, sí, con sus boundaries, ¿verdad? Con sus lugares donde se definía aquí empezó y aquí terminó Massachusetts. Uh-huh. Y la diferencia, si entiendo correctamente, es que todas esas colonias tenían sus propias gobernanzas, pero la gobernanza mayor de ellas era de Inglaterra, sí, cada una. Sí. Y no existía una gobernanza federal porque la federación no se había dado. Exacto. Ok, quería clarificar eso. Esa práctica, entonces, que explicaste, de que cada colonia tenía un sistema de gobernanza, continúa una vez se da la Constitución en muchas maneras y formas. Sí, por ejemplo, en las leyes que controlaban cómo se iba a votar, ajá, quién iba a votar. Por ejemplo, en los estados del sur, si tú no podías leer,
Siendo blanco, aunque eres blanco, tú no podías votar. Y en muchos estados del sur, especialmente, uno de los requisitos era que tenía que ser dueño de propiedad. Interesante, porque cuando hablamos de la opresión de la mujer, una de las cosas esenciales que se le impide a la mujer a nivel global, cuando miramos el feminismo global, es precisamente la educación, el derecho a ser educada, a poder leer. Y poder ser dueño o dueña de propiedad. Que tampoco se le permitía a las mujeres ser dueñas de propiedad. Exacto. En algunos estados, especialmente en el sur, si tú no tenías propiedad, no podías leer, tú no podías votar. Y no te permito ir a la escuela a aprender tampoco que puedas leer, y tampoco, al no permitírtelo, te impido también que tengas propiedad. Exacto. Porque por ser mujer no tienes el derecho a tenerla. Y básicamente eran hombres blancos. No básicamente, eso es lo único que era. Pues entonces, en realidad podríamos decir que esa Constitución se crea tomando en consideración claramente preservar el poder político para los hombres blancos que podían leer con propiedad y clase social donde controlaban cantidades de dinero. Sí. ¿Sí? Ok. Eso es importante, porque creemos a veces que esta nación no fue de esa manera. Porque hoy, los que estamos aquí hoy, que experimentamos esta democracia, no entendemos lo frágil que esta democracia es. Y parte de mi intención al invitarte es porque yo quiero preguntarte sobre cómo el aspecto judicial juega un papel tan grande en mantener la situación que acabamos de describir a través de muchos años en la historia de esta nación. Ejemplo que te quiero traer. Cuando se da, nuevamente vuelvo a los años 50, 60, 40 y la lucha de derechos civiles. ¿Por qué, si hay una constitución que le garantiza a los hombres la igualdad, por qué esa igualdad no se podía aplicar a todos los hombres? Porque mucha gente no se da cuenta que nosotros existían y existen todavía dos constituciones. Está la Constitución estatal y la Constitución federal. Ahora, la Constitución estatal no puede quitarle derecho garantizado por la federal. Esa ley no puede existir. El Estado puede, con su Constitución, brindarle más derechos a la ciudadanía, pero no menos. Eso es interesante. Sí. Por ejemplo, si Nueva York quiere crear una ley que, por ejemplo, le da unos beneficios más grandes y un presupuesto más alto a los ancianos. ¿Ok? En su estado. Esa ley puede pasar en el estado. Pero si el estado intenta quitarle un derecho garantizado por la Constitución federal, esta ley no es válida y no puede existir. Y si uno lo resta en la Corte Suprema, la persona va a ganar. Pues entonces podríamos decir que aquellas personas que quieren pedir que se le dé el derecho al voto a inmigrantes en esta ciudad, por ejemplo, lo que están tratando de hacer con eso es darle más derecho al inmigrante. Por tanto, el gobierno federal no puede intervenir a decirles que no. Pues en términos de elecciones,
el Estado puede declarar que esa persona, el inmigrante, puede ejercer el derecho a votar en el Estado, En elecciones pero no federal. elecciones como, por ejemplo, Es las decir, juntas escolares. Exacto. Eso sería un lugar. Ellos pueden decidir que ese derecho se le va a brindar a la gente inmigrante. Y el derecho a votar en las elecciones locales de, por ejemplo, los concejales del sistema de gobierno de la ciudad. Si el Estado decide pasar una ley así, sí. Se podría, porque no es Sí. en contradicción con la Federal. Corte Federal. Ok. La Constitución Federal. Entonces, cuando esto ocurre y hay unos estados que tienen unas posiciones que entregan más derechos al ciudadano que los que le entrega la Constitución Federal, la Constitución Federal no se los puede quitar y no se los puede negar. Este conflicto Ujú. se refleja, por ejemplo, en la cuestión de aborto, Ajá. donde algunos estados le dan el derecho al aborto a la mujer y otros estados no. Pues entonces eso quiere decir Pero si se pasa una ley federal prohibiendo que se le dé ese derecho a cualquier ciudadano, la federal es suprema. pero ¿cómo puede ser suprema si en conversaciones que yo he tenido contigo, tú me has hablado que cuando hay unas leyes que se crean dándole supuestos derechos, como es el derecho al aborto, como eso no está dentro de la Constitución, esa ley se puede cambiar en cualquier momento a nivel federal también. Sí. ¿Tú podrías explicar eso más? Por ejemplo, hoy en día hay estados que han pasado legislación prohibiendo el aborto y otros que le da ese derecho a la mujer. Ahora, la cuestión que se crea, que se presenta ahí, es una lucha que ha existido de siempre y es el derecho del Estado a actuar en su propio interés, en la manera que quiere y el derecho del ciudadano federal. ¿Ok? Nosotros, como dije, tenemos dos ciudadanías, federal y estatal. Y ahí es que la Corte Suprema, han habido decisiones donde la Corte Suprema ha dicho que un Estado le puede dar más derechos a su ciudadanía que existe en el nivel federal. Por ejemplo, eso se dio y se ha dado, por ejemplo, en Nueva York, donde se han pasado leyes donde le otorgan ciertos derechos a la comunidad gay, que no existe a nivel federal. Y ese derecho que tiene la persona gay en el Estado, por ejemplo, de casarse, el Estado puede promover eso, porque le está brindando un derecho a la persona. Lo que no puede hacer el Estado es quitarle un derecho que tiene a nivel federal al ciudadano del Estado. Porque ese derecho fue conferido, dado a través de la Constitución. Pues puede ser por la Constitución, pero también no es solamente la Constitución, no rige exclusivamente en términos de las leyes que se crean, etc. La legislatura del gobierno estatal y federal. Está el Congreso de los Estados Unidos, que es federal, y están las legislaturas del Estado que pasan leyes dentro, que está incluida dentro de la frontera del Estado. Y después existen las leyes federal
que se le brinda a toda persona de los Estados Unidos que es ciudadano, y hasta que no sea dado, pero a nivel federal. Pues entonces, esto que estamos hablando, que es tan complejo, porque tiene muchos niveles, en este instante estamos hablando nada más de estados que son más progresistas o liberales, creando más derechos para sus ciudadanos. Sí. Donde esos derechos creados para sus ciudadanos, en esos estados, no necesariamente van a ser aprobados en otros estados. En el conflicto que existe en Estados Unidos entre el sur y el norte, cada día continúa más. Pero uno de los puntos que se tiene que señalar que es bien importante es que una de las maneras que el gobierno federal intenta a influir y cambiar la dirección de un estado es por la bolsa económica. Pues si un estado le brinda un derecho a un grupo y los federales están en contra por cualquier razón, pues el federal puede decir, nosotros vamos no vamos a económicamente soportar ese acto, y cualquier dinero de fondo que el Estado está usando, que recibieron del federal, se lo quitan. Y ahí el Estado tiene que decidir si su presupuesto va a poder sostener la medida que ellos quieren implementar sin tener el apoyo económico del gobierno federal. Por eso, por ejemplo, los derechos de Medicaid, hay aspectos de esos programas que reciben fondos del Estado y del gobierno federal. Si se pasa una ley que el gobierno federal no quiere mantener, pues ellos sencillamente retiran los fondos y el Estado va a tener que apoyar el programa, la política que quieren implementar sin poder usar el dinero del federal. Pero entonces, esto me trae a que el gobierno federal, que es quien verdaderamente tiene el beneficio de los ingresos de los impuestos que pagan todos los ciudadanos de todos los estados al gobierno federal, ese dinero que está a ese nivel, ese poder económico que ellos tienen, que sale del erario público, sale de los impuestos que pagamos tú, yo y el que nos escucha. Ese dinero, el gobierno federal puede decirle a un estado, pues yo no te voy a dar el dinero, aunque Juana y María pagaron sus impuestos, pues yo no te voy a dar el dinero para que Juana y María tengan el derecho al aborto. Y ahí entra el conflicto con lo que acaba de pasar en la Corte Suprema, donde ellos deciden sumariamente quitarle ese derecho a las mujeres en esta nación. La Corte Suprema. ¿Cómo la Corte Suprema entra a tomar una decisión como esa en este momento donde el gobierno federal proveía los fondos para que llegaran a las diferentes comunidades para el cuidado de la natalidad prenatal y una serie de cuidados para las mujeres para evitar que los niños no nacieran saludables o que las mujeres murieran por cuestiones de embarazo? La manera que eso pasa es que en gran medida uno tiene que mirar las instituciones que existen y de dónde viene su fondo económico. Pues, por ejemplo, hay hospitales que reciben
un por ciento de su presupuesto del gobierno federal. Tienes el programa de Medicaid, que es federal y estatal. Pagan diferentes componentes. Si el gobierno federal decide que ellos no van a apoyar el tratamiento de una mujer, por ejemplo, que quiere un aborto, pues el problema va a ser quién va a sostener este programa de aborto. Y así, básicamente, lo que estamos diciendo sencillamente es que en gran medida la existencia de nosotros, los ciudadanos, en gran medida está controlado por la bolsa económica. Lo que los gobiernos estatal y federal deciden que van a apoyar o no apoyar. Y eso te dice lo importante, lo tremendamente importante, lo que la economía, el dólar, el peso, el dinero que se le da para cualquier programa, es lo que controla lo que tenemos y no tenemos. Pero también es porque tenemos un sistema donde la Constitución crea varias áreas de lo que es gobierno. Crea el Congreso, el Senado, que es la parte legislativa que crea leyes, crea la parte ejecutiva, que es la presidencia de los Estados Unidos, y crea la parte judicial, que son las cortes y todo el sistema judicial de gobierno que implementa las leyes. Pues un gran ejemplo de eso, que es extremadamente importante, que aunque teníamos en esa época una constitución federal y habían constituciones estatales, se le negaba el derecho a votar a la gente afro-norteamericana en ciertos estados. También el sistema escolar era diferente por estado. La segregación que existía en el sur entre la escuela pública, otra vez los estados le daban X cantidad de dinero a la escuela de los niños negros y otra cantidad a los niños blancos. Eso dicta lo que va a pasar con la ciudadanía ahora. Muchos de los cambios que se hicieron en este país, por ejemplo, aunque tenemos una constitución, no teníamos derechos civiles. Había estados donde la gente no tenía derechos civiles. Cuando la persona, por ejemplo, como Martin Luther King, empiezan a exigir que a la comunidad negra se le trate igual que a la comunidad blanca, él empieza ahí a exigir que la situación cambie, pero el Estado que no quiere brindarle ese derecho a la población negra, la única respuesta que pudo haber existido fue luchar, la comunidad luchar, exigiendo la protección del gobierno federal bajo la Constitución Federal de derechos de igualdad. Y eso ahí es que yo me recuerdo cuando yo no tenía ni 10 años, cuando empezaron, nunca me voy a olvidar la escena en la noticia donde a unos niños negros tenían que estar acompañados por agentes federales para poder entrar en una escuela.
que era del niño blanco, porque era obvio y eventualmente la Corte Suprema declaró que la educación que estaban recibiendo los niños negros era extremadamente inferior a los niños blancos y que eso no le daba protección igual a la comunidad negra que se le brindaba a la comunidad blanca. Ahí la Corte declara que no pueden segregar las escuelas. Pues entonces podemos concluir que la Constitución estatal o federal, que las prácticas de cada estado o del gobierno federal, que la Constitución de los Estados Unidos no necesariamente resolvió nuestros problemas como ciudadanos en donde quiera que estemos en esta nación, para que se nos trate con derechos humanos que equivalen a derechos civiles, donde haya una civilidad, que eso lo que entiendo yo quiere decir es que las oportunidades que se le brinden a un ser humano no sean menos que a otros porque uno es un hombre y el otro es una mujer. Sí, pero el ejemplo más grande históricamente que sucedió en este país fue con el movimiento que se dio en la lucha por derechos civiles, que estaba envuelto Martin Luther King, un sinnúmero de gente, inclusive gente blanca, que también estaba en contra de la práctica de discriminación. Empiezan a organizar y demostrar y luchar para que se le garantizaba a la gente igualdad. Y ahí es que se empieza la lucha que empezó Martin Luther King y los otros gente de pasar the Civil Rights Act, el acto de derechos civiles. Y el Civil Rights Act es una legislación que el Congreso de los Estados Unidos pasa, que quiere, lo significante de eso es que es una ley federal que la aplica a todos los estados. Por tanto, hasta ese momento, cuando se pasa esa ley, los derechos de los ciudadanos en esta nación completa no eran iguales por cada uno de los estados. Exacto. Y ahí cuando se pasa el Civil Rights Act, el acto de derechos civiles, se empiezan a examinar dónde estaba la inigualdad. Ahí se empieza a hablar de derecho igual a la vivienda, del derecho a la educación, el derecho, y empiezan estas leyes empezaron a hablar, eventualmente se da el Civil Rights Act y después hay una evolución que se pasa de Equal Employment Opportunity Act, que ahí empiezan a examinar y bregar con la inigualdad en el empleo. De hombres y mujeres. Esencialmente se hablaba de hombres y mujeres, pero afectó mucho a las mujeres fueron más tarde. Nos quedan 3 minutos. Okay. Este programa se terminó muy rápido, pero vamos a continuar. No. Sí, vamos a continuar porque tenemos que terminarlo. Y te quiero dar las gracias por haber estado aquí conmigo. Tenemos que continuar porque no hemos llegado al final de lo que yo estoy buscando, que es que comencemos a ver la democracia que tenemos en esta nación como una democracia que es tierna, que es como si fuera un pajarito pequeño que tiene que ser protegido, que en cualquier momento puede venir alguien a cortarle las alas a la libertad,
que tiene un pajarito de poder volar, que es importante que la democracia se mantenga y de la única manera que eso sucede es participando, siendo parte de la vida social política de esta nación. Y la cosa más pequeña que podemos hacer es registrarnos para votar y salir a votar. Vamos a continuar esta conversación en la próxima que nos juntemos. ¿Me lo prometes? No sé. Públicamente me lo tienes que prometer. Le quiero dar las gracias a Carla, a Zenaida Méndez, que siempre están presentes para ayudarme a traer este programa, y a MNN por estar dispuesto a tolerar mis impertinencias y transmitirlas públicamente. Que tengan buenas noches y les veo en el próximo programa de Feminismo Global. Gracias por estar presente.